fue el maestro Marcelo Torreblanca? Bueno, mira, él fue hijo de Juan Nepomuceno Torreblanca, director de la orquesta típica Torreblanca, que en su momento, bueno, a principios del siglo XX, fue la orquesta presidencial. Y él estudia educación física, pero en la década de los 20, que vienen las misiones culturales con José Vasconcelos, él entra a estas misiones como maestro de educación física, pero en este ir y venir a diferentes pueblos, lo que hizo fue tener mucho acercamiento con las danzas tradicionales. Entonces, desde ahí, desde las misiones culturales, él empieza a fomentar el conocer, el difundir, el respetar lo que era la tradición dancística de los pueblos de México. Esto fue con las misiones culturales. Y se mete al campo de estudio de la danza. Él en la década de los 30 también fue coreógrafo de masas, incluyendo entrar al Palacio de Bellas Artes, por ahí colaborando con una obra Upa y Yapa. También, bueno, él fue fundador de la Academia de la Danza, de los maestros fundadores de la Academia de la Danza en 1947. Y en el 56, él entra a ser el director de la primera compañía oficial de danzas regionales de México, de Bellas Artes. Ya luego en los 60 este cargo pasará a Amalia Hernández y ya con un estilo más escénico, ¿no? Pero el maestro, cuando tuvo esta compañía, pues siempre fue como que de la línea tradicional en cuanto a respetar mucho la tradición dancística como es de origen. El Festival de Danzas Marcelo Torreblanca es un espacio académico que, junto con los cursos, talleres y prácticas de campo, ha posicionado a la Escuela Nacional de Danza Folclórica como una institución que estudia la danza, desde una serie de acciones o momentos destinados al encuentro con el otro. Esto es, el danzante tradicional y sus diferentes códigos de movimiento. En este sentido, podemos marcar el inicio de la historia en el año 1956, con la creación de la primera carrera de bailarín de danza regional bajo la dirección de la maestra Josefina Lavalle, que de acuerdo con lo que refiere Raúl Flores Guerrero, fue la línea de formación en donde se preparaban maestros y bailadores cuya misión sería la de mantener la pureza de expresiones populares y folclóricas de danza, difundiéndolas en los escenarios y en las escuelas. Las artes se crea como en 1947 con la maestra Guillermina Bravo y esta Ana Mérida, que apoyadas por Carlos Mérida, que era el papá de Ana Mérida, que era el director del Instituto de Bellas Artes. Ellas son las que se encargan de crear la Academia de la Danza cuando existe como tal, pero estaba ubicada en la Avenida Hidalgo número 16. Ahí es donde surge la Academia de la Danza realmente. Y ya cuando se les ocurre crear un grupo representativo de las danzas, pues es en 1956 cuando integran al maestro Torreblanca, ahí con apoyo de los jefes indígenas, porque pues ahora sí que ellos se hicieron muy amigos de estos danzantes, y ahí fue donde realmente crearon el grupo representativo. Claro que tomaban clases, era danza contemporánea, pues que la conocían como danza moderna, pero les daban también clásico, les daban folclore, y que entre ellas pues las personalidades que ahora las conocemos como tal era Josefina Lavalle, Amalia Hernández, Evelia Beristain, Lynn Durán, o sea, gente que ha sido muy significativa en la danza y sobre todo en la Academia de la Danza, ¿no?
Claro, la primera escuela fue Nelly Gloria Campobello, pero no incursionaba todavía la danza regional, que así le llamaban en ese entonces. Hasta que surge realmente la escuela, la Academia de la Danza Mexicana, y la Nelly es cuando entra apenas la especialidad de danza folclórica, pues, pero le llamaban danza regional. Son las únicas dos escuelas que lo ofrecían de manera profesional. Y bueno, ahí incursiona muchísimo el maestro Torreblanca, por supuesto, porque pues se crea el FONADAN. Eso fue en el sexenio de Luis Echeverría, 1970-1976. En el 72 se crea el grupo Las Palomas, o sea, la esposa del presidente Luis Echeverría, Esther Zuno, es la que se preocupa por lo folclórico, que le gusta y apoya muchísimo esa iniciativa. Entonces, pues, crean ese organismo que está en las instalaciones de ahí de la escuela. Realmente se llega en 1957. Ahí es cuando ya estaba la escuela de teatro, ahí mismo en las instalaciones estaba la Academia de la Danza y se integra FONADAN también. Entonces, bueno, el maestro Torreblanca y Felipe Obregón lo reconocen como investigadores, aunque de una cierta manera como registro. La preocupación era registrar las danzas a nivel república y recuperar de dónde venimos en costumbres y tradiciones a nivel nacional. Y yo entro a la Academia de la Danza Mexicana, que es cuando está en el Centro Cultural del Bosque, en el edificio que hoy conocemos como la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Y justo cuando se abre, ¿no? Tenía un año más o menos las secundarias técnicas. Y en la secundaria técnica, era la secundaria técnica número 52, y era un medio internado. Un medio internado porque nosotros llegábamos 7 y media de la mañana y nos íbamos a las 7 y media de la noche. Entonces a mí me depositaban ahí y ya me recogían hasta en la tarde. Ahí teníamos ahí los vestidores, las regaderas, salía agua calientita, ¿no? Servía todo servía de ese edificio. Y justo cuando yo concluyo la secundaria, ¿no? Por ahí por el 75, 76, paso a la prepa, pero todavía en ese inter no hay un bachillerato como tal. Apenas empieza a trabajar la idea del bachillerato de arte, de manera que yo hago un año sin escolaridad, por llamarle de alguna manera. En el tercer piso, donde está ahora, bueno, el segundo piso, que es ahora la dirección, en esa parte estaba FONADAN. Y entrar a FONADAN era cruzar justo la dirección donde estaba Josefina Lavalle, que era la directora en ese entonces, y adentro tenían equipos para sonido, para grabaciones, de fotografía, cámaras, había muchas cintas de estas de carrete, de toda índole, ¿no? Donde se hacían las grabaciones, había muchas grabadoras de distintas calidades y sabores, ¿no? Que apachurraba uno, botones, y había técnicos, había especialistas dentro de las mismas maestras y profesores, especialistas que se dedicaban al sonido, a la imagen, a la notación. Una de ellas, la que siempre fue la escribana de notación, fue Belia Beristain, por ejemplo, del equipo de FONADAN, los que hacían las grabaciones de sonido y de videos. Bueno, antes no se llamaban videos, quizá como se llamaban, porque eran unos carretes enormes, ¿no? No me voy a acordar de los nombres, pero tengo las caras de todos ellos. Y cada vez que venía una danza, la maestra Josefina viajaba muchísimo al interior de la República. Y iban en camionetas, camiones, con todo el equipo. O sea, era toda una caravana la que salía de la escuela cada vez que ellos iban a una fiesta. Ella se relacionó muchísimo con la vela.
no me recuerdo el pueblo, bueno, no me voy a acordar de muchas cosas, pero Oaxaca, y ella incluso de usar su resplandor, ¿no? En ese pueblo de Oaxaca, eh, a mí, en mi generación, junto con Toño Pérez, nos toca ir a bailar ahí, ¿no? No en Faja de Oro, porque yo nunca formé parte de la compañía, eso ahorita hablo que fue una compañía que sí dirigió Torreblanca dentro de la escuela, eran pareja en esa compañía, eran pareja Toño Miranda y Alejandra Ferreiro, por ejemplo. Ellos eran así como la pareja, estrellita, ¿no? Los solistas, casi. Varias bailarinas muy buenas. Lucella estaba ahí también. No me acuerdo. Belinda también era una de las que bailaba precioso. Todas estas estudiantes jóvenes de la generación de Alejandra Ferreiro, todas ellas, por indicaciones de Josefina Lavalle, van a dar al bachillerato de arte, van a dar a los bachilleres incluso, ¿no? Y ahí es cuando ellas empiezan a incursionar en la metodología de una enseñanza de danza para el nivel de bachilleres. Y justo con esta relación, ¿no? Vuelvo a conectar, pues se hace el bachillerato de arte dentro de la Academia de la Danza. Respecto a lo anterior, es pertinente decir que este primer momento está caracterizado por una visión desde la cual se considera que el aprendizaje de las danzas tradicionales podía preservar las raíces culturales prehispánicas y coloniales, lo cual muestra todavía presente la ideología del nacionalismo cultural de José Vasconcelos, de cuya empresa surge la figura del maestro Marcelo Torreblanca Espinosa, quien en su tránsito por las misiones culturales, el Fondo Nacional para la Danza Popular Mexicana, FONADAN, maestro de cursos de verano de la Academia de la Danza Mexicana, y posteriormente como asesor en la Escuela Nacional de Danza Folclórica, dejó un legado ideológico que celebra una visión de la danza como el símbolo de la relación entre lo humano y lo divino, o en todo caso, lo trascendental de la condición humana. Tenía mucha relación la maestra Lavalle con ciertos maestros, de alguna manera, ya de generaciones pasadas, folcloristas, ¿no? Folclorólogos, o no sé cómo llamarlos en ese momento, donde les interesaba justo ir recogiendo y ir anotando. Tenían mucha relación con antropólogos, tecnólogos, historiadores, pero mucha relación. Y yo creo que toda esta relación les llegaba por parte de la presidencia también, ¿no? Y estas especialistas fueron los que de alguna manera iban como asentando la visión de FONADAN. Se piensa en algún momento que la visión de FONADAN es Torreblanca, y no. Torreblanca es un etnógrafo, punto, ¿no? Un maestro de educación física que tiene la pasión y la gana de conocer bailes, fiestas, danzas, grupos indígenas, pero que su vocación no es la vocación del investigador prácticamente, sino más bien de conocedor. Me di cuenta de que el maestro respetaba muchísimo a los danzantes, mucho. Él no era de que les preguntara, oye, ¿tú de cuándo empezaste a bailar? ¿Quién te enseñó a bailar? No, él era de otra forma. Él se interesaba por qué cosa comían, en qué se divertían, cuáles eran sus gustos. Entonces me di cuenta que los gustos del maestro eran muy sencillos. A él le gustaban las paletas de hielo, el pulque, pero jamás ninguno lo vio tomar algo. Lo hacía cuando no lo veía ningún alumno, para no dar mal ejemplo. No que fuera hipócrita, sino que era el respeto a los demás. Cuando fuimos una vez a ver a un grupo de danzantes a un pueblo del Estado de México, fuimos a ver la danza de los arrieros. Eran 7 grupos de arrieros que estaban bailando, y yo vi que nadie
nadie tenía gente a su alrededor, estaban bailando solitos. Y le dije al maestro, maestro, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie los ve? Y dice, porque es danza de ellos hacia alguien. No es danza folclórica, no es para el público, es para alguien que ellos quieren agradecerle. Posteriormente, para 1962, podríamos pensar en el segundo momento del desarrollo de la carrera de bailarín de danza regional, dentro de la Academia de la Danza Mexicana, y tras lograr el reconocimiento de estudios ante la Secretaría de Educación Pública, que es cuando se elaboró un siguiente plan de estudios para la carrera de ejecutante de danza folclórica, que atendía a una población de estudiantes de secundaria y preparatoria. Al respecto nos dice Fuentes, que se planteó como idea la necesidad de crear las carreras de coreógrafo e investigador de danza folclórica, pero nunca se concretaron en la práctica. En este periodo es en donde podemos ubicar la formación de quienes durante los años 80 y 90 serían los pilares de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, a saber, los maestros Antonio Miranda Ita, Edmundo Juárez, Francisco Bravo y Corazón Sánchez. Uno de mis maestros, el maestro de música, yo le comenté que quería estudiar danza y él era egresado del conservatorio y él es el que me da la información de la Academia de la Danza, pero nunca me dijo dónde estaba situada la academia, nada más me dijo de la academia que existía. Yo estaba cursando la secundaria, que sería como por el 1963, 64, yo salgo en el 60, a fines del 64 para empezar, 1965, que fue cuando yo ingreso a la academia en enero de 1965. Y nos hacían el examen en el Salón 7, ahí eran los exámenes, y en ese examen te escogían para qué carrera tú ibas a estudiar, no la que tú quisieras, la que ellos quisieran que tú estudiaras. Entonces en ese momento a mí me mandan a estudiar danza clásica, y yo dije, ¿qué? No, pues si a mí yo no quiero eso, yo quiero danza folclórica. Pues no, me metieron a danza clásica y yo estudié 4 años danza clásica. Y yo di cada semestre y cada periodo de examen subía con Chepina y maestra, yo no quiero clásico, yo quiero folclor, pero yo me quedaba a los cursos de extracarrera, que eran los cursos que se daban hasta las 9 de la noche, o sea, de 7:30 a 9, eran 2 horas, algo así, 2 horas y media las que se daban, pero de 7 a 9, de 7 a 9 era el curso de extracarrera, y yo me quedaba a esos cursos de folclor. ¿Quién te los Pablo, daba? con Berta García. ¿Quién te los daba? Pablo López daba, y daba Berta García, Noemí Marín también, Carmen Muñoz daba clases también de extracarrera, creo. Fueron mis maestros, ¿no? Y entonces cuando yo estoy cursando, que paso al 5º año de la carrera de clásico, fue cuando ya convencí a Chepina y entonces me mandó a la carrera de folclor, pero me bajó 1 año, no me metió en 5º año de carrera, sino me metió al 4º año de la carrera de folclor. Hacia la década del 70 se marca el tercer momento de la historia. Se trata de una etapa en la que se forma una generación de bailarines, quienes, influidos por el contacto directo con los danzantes que visitaba la oficina del Fonadán, crecen con la expectativa y gusto por el encuentro con el otro, que sería en definitiva la línea académica de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Así, en las consideraciones, proposiciones y acuerdos de la Comisión para la Reforma Educativa de la ADM 1971-1972, documento que daría lugar a la creación del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, se declaró que el programa para la enseñanza de la danza folclórica tiene como finalidad contribuir a la investigación, al estudio, a la conservación y divulgación de las expresiones de la danza en su carácter aborigen y de las diversas manifestaciones del baile regional mestizo, la asimilación del ritmo, del sentido y de las actitudes peculiares a ellas, la formación de futuros maestros de danza folclórica que por medio de la enseñanza despierten en sus alumnos cariño e interés por sus propias raíces culturales.
No olvidemos tampoco que el esposo de Josefina Lavalle, maestro Curi Aldama, pues también otro músico, ¿no? Y la creación que él hizo de las melodías de tocotines para meterlo en una música más moderna, ¿no? Y que después con eso se hizo una coreografía. Pues era muy interesante cómo estos creadores, artistas, recogían datos del sonido, del vestuario, de los movimientos, de las danzas mismas para hacer recreaciones completamente. Eso era la Academia de la Danza y para eso quería Josefina Lavalle Fonalar, para eso justamente, nada más, como inspiración del dato para generar otra cosa. Y allí empiezan las rupturas, ¿no? Porque entonces Torreblanca ya es una visión purista. Yo quiero lo más apegado, porque entonces si no, y allí ya empezamos ya como a estar en otro tono. Estoy hablando ya de los 70, ya como sistema, el tono ya vamos caminando primero a la escolarización de la formación del bailarín, luego a la academización en el sentido de empezar a encontrar las maneras de cómo ir enseñando géneros, estilos, danzas, movimientos de una manera más metódica, más para este nivel de capacidades y de habilidades de un estudiante de secundaria para después pasar a otra formación de un cuerpo de joven que ya puede expresar otro tipo de cosas. Ahí son sus inicios. Y esa es la escuela que a mí me toca de refilón, porque yo ya había salido. Yo salgo justamente cuando la academia se rompe, se va y se crea el sistema. Ya con nosotros es cuando se vuelve sistema. Ahí los problemas políticos, pues, de toda índole que surgieron fue con la maestra Josefina Lavalle, que era la directora de la academia, y que se salta la autoridad de Salvador Vázquez Arajo, el ingeniero en minas, y pues cuando acaba ese sexenio, en el 76, así, ya en el 78 es cuando él entra como director del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza y rompiendo con el plan de estudios de la academia de formar un bailarín integral. Aquí realmente hace 3 escuelas: la Escuela Nacional de Danza Clásica, la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y la Escuela Nacional de Danza Folclórica, porque él no estaba de acuerdo con que se formara un bailarín integral, que no se daba, que era algo muy erróneo. Entonces dejó que cada escuela formara su especialista. Y desde ahí, pues surge como asesor el maestro Marcelo Torreblanca. Ahí sí ya lo toma muy, muy en cuenta, y estaba de directora la maestra Rosalinda Ortegón. Pues ahora sí que fue desde el 78 realmente que comienza a cuajarse la idea de hacer un festival. El maestro Torreblanca platicaba que el festival de danzas realmente lo hacían allá en la Alameda Central, junto a Bellas Artes, con puros grupos tradicionales, puro indígena, porque pues, son los que lo asesoraban, los jefes de las etnias, ¿no? De grupos de danza. Entonces, lógicamente, no había escuelas, nada académico. Y ahí en la escuela, pues sí, porque el festival de fin de cursos como evaluaciones era otra cosa, o sea, realmente cada quien participábamos evaluando realmente a los grupos, no ya que se pedían invitados ni nada, sino que el trabajo que se hacía durante el ciclo escolar, pues tenía que verse reflejado ahí, y era realmente una evaluación. Al igual que las prácticas técnicas, ¿no? Las prácticas técnicas también era una evaluación, no había que apoyarnos y que ir así como grupos de danza folclórica, pues no, porque era otra idea. Entonces, bueno, ahí la cuestión del maestro Torreblanca pues, interviene muchísimo, porque es rescatar precisamente la preocupación, una
metodología, una didáctica para la danza folclórica mexicana. Claro, basada en lo tradicional. No se concebía todavía así que vamos a escenificar la danza o algo. No, todavía no. Entonces comienza este festival por parte de él y sí, se invitaban muchos grupos de las etnias, pero también participaba la escuela. Y eso se comenzó a agregar, que era lo que presentábamos en el festival de fin de curso, y que era la meta, pues tratar de hacer lo mejor posible lo tradicional, ¿no? No era otra cosa más que aprender, así como dicen, pues imitación, repetitivo, lo que sea, pero pues para uno era medirse como que podías hacer las cosas, ¿no? Así como los danzantes. E inclusive pues hasta bailábamos, si era descalza, pues así se bailaba y te quebrabas todos los pies horriblemente, pero que era para que así sintieras, ¿no? Lo que ellos bailaban también en terracería y demás, porque de hecho ahí en la escuela pues no había patio, era terracería también. Entonces sí, muchas cosas que te querían hacer como igualito al danzante, ¿no? Es así. Y desde entonces él conmemora o declara que no es el Día de la Raza. El 12 de octubre lo vuelve como el Día de la Danza Tradicional Mexicana. No obstante, el planteamiento curricular del principio de la década del 70 es hasta el año de 1978, con la creación del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, cuando el maestro Torreblanca, en su rol como asesor de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, logra encaminar a los estudiantes y profesores hacia la experiencia en campo, así como el registro de las danzas y bailes tradicionales, que cabe mencionar ya eran saberes incluidos en el programa curricular impartidos por maestras de renombre, como Bodil Yenkel y Evelina Bernstein, que también habían trabajado para el Fonadán. El Fonadán se crea en noviembre de 1972 como un fideicomiso, junto con el Fonart, por ejemplo, y creo que el Fonapaz, eran como tres instituciones, y el Fonart sigue existiendo hasta la actualidad, y el Fonadán en el gobierno de Miguel de la Madrid fue una paraestatal que se liquidó, pero dentro del Fonadán su labor fue como asesor de investigación coreográfica, junto con Luis Felipe Obregón y luego Evelia Bernstein, Encarnación Medina. Y bueno, Josefina Lavalle era, digamos que el delegado ejecutivo del comité del Fonadán, pero nunca fue director del Fonadán, fue investigador. Yo no sé si desde un principio el Fonadán trabajó con la notación Laban propiamente dicha, pero lo que se ve en los trabajos de Fonadán, en donde tenemos folletos como este, bueno, y son monografías, pero en estos, digamos, cuadernillos de trabajo, se incluía pues la partitura de un son o dos sones de la danza, y ya se utilizaba la notación Laban, pero para describir trayectorias, y donde también se podían ver los planos de piso, porque la notación de los pasos, la Fonadán lo acostumbró a hacer abajo de la partitura musical, y entonces digamos que era como lo que ahora conocemos como motivos dentro del desplazamiento. Y el maestro Torreblanca pues siempre usó los planos de piso, porque como coreógrafo fue organizador de contingentes de hasta 5,000 individuos, porque participó como tal en ballets de carácter nacionalista y revolucionario, en obras tales como 30-30, Rayando el Sol,
en donde eran montadas con alumnos de la Escuela Nacional de Danza de las Hermanas Campobello, del entonces Departamento de Bellas Artes de la SEP, pero después hizo coreografías en la Ópera Tatabasco, donde trabajó con Miguel Bernal Jiménez, y fue coreógrafo de obras de teatro de masas como Cuauhtémoc, Quinto Sol, Xochíhuitl, Mensajero del Sol, Estampas de la Revolución. Y bueno, digamos que los participantes líderes eran alumnos de la escuela de las escuelas de Limba y de las compañías de danza de Limba y de la Escuela de Educación Física, así como de secundarias. Y estas obras se presentaban en los estadios de Ciudad Universitaria y el antiguo Estadio Nacional. Entonces, a nosotros nos tocó ver en cartulinas grandotas los planos de piso. Entonces, digamos que dentro de las cartulinas grandotas indicaba los cambios de los bloques de contingentes. Entonces, él, aunque no utilizara la notación Laban propiamente dicha, sí usaba mucho los planos de piso y las flechas para indicar los cambios de posición, aunque ya en el Fonadán se usó parte de la notación Laban, pero no usando el trigrama, sino el motivo del desplazamiento general del danzante o de los grupos. A mí principalmente, cuando yo entro a Fonadán y veo ese mundo de danzas que hay, y viendo la cantidad de dinero que se gastan trayendo danzas cada 8 días, y que no terminamos, y que no terminas, traes y no terminas. Entonces cuando tú dices, cuando realmente yo me doy cuenta que es México, dije, es que nunca nos los vamos a acabar, tenemos mucho. Entonces a mí me nace mucho, yo dije ya, adiós el jarabe tapatío y el son de la negra y las iguiris y todo lo que yo aprendí de danza folclórica, que no servía ni para nada. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo trajo? Era una porquería. Entonces dije, realmente la danza es la que estamos teniendo ahí. Esa es la danza mexicana, ¿sí? Entonces ahí me nace a mí, realmente me doy cuenta del tiempo perdido que yo tuve en determinado momento, en 10 años de la carrera. 10 años de la carrera. Entonces, pues, Torreblanca para mí era así como el conocedor único de la danza. Hablamos con Rosalinda, platiqué, el maestro platicó también, y fue cuando yo pienso que también a Rosalinda le gustó mucho el conocimiento que él tenía, el contacto que él tenía, ¿no? Porque además, pues muchas danzas, él fue el que nos apoyó para traerlas, ¿no? Okay, y nos abrió el camino en determinado momento. A él le gustaba irse a los pueblitos más apartados y ver cómo bailaba. En todos los lugares que por lo menos tuve el gusto de acompañarlo, lo conocían y lo trataban con mucho cariño y con mucho respeto. Y él también respetaba mucho. Cuando estaba con los danzantes y platicaba con ellos, él nada más como que los motivaba a platicar, y los oía, y los oía, y los oía. En una ocasión fuimos a un pueblo de Guerrero y acompañamos al danzante a su campo de siembra, sembraba ajos, y estuvimos con él ahí ayudando al sembrar ajos, y después le ayudamos a cosechar granadas chinas, y después fuimos a cortar toronjas. Esa convivencia de él con los danzantes es la que no he visto en otro lugar. Creo que nadie más lo hace. Como que van y les preguntan y quieren sacarles provecho, pero él vivía con ellos, le gustaba estar con ellos, aunque no bailaran, que nada más platicaran. Sí, entonces imagínate todo lo que yo aprendí con Torreblanca.
Aprendí a tratarlos, aprendí a ayudarlos, aprendí a convivir con ellos, aprendí a comer con ellos. O sea, para mí fue una escuela tremenda en los pocos años que duró el Fonadán, y con Torreblanca principalmente. ¿Cuál era la idea de traerlos? ¿Para qué los traían a los danzantes? La idea era registrar la danza, filmarla, registrar los pasos, grabar la música, sacar todas las fotografías de vestuario, ¿sí? Como un registro que se hacía. Yo creo era más barato traer a la danza, porque además la danza se tenía que presentar. No nada más en antropología se presentaba, nos los llevábamos a presentar a las diferentes delegaciones, no nada más antropología. Antropología era el último, el domingo a las 12 del día en antropología. Ahí era de ley. Pero los otros días los llevábamos a las delegaciones. Y era cada semana una danza diferente. Cada 8 días una danza diferente. Llegaba el jueves y se iba el domingo. Xuchipitzac, un patacapania.
Gobierno de México.